Y en esta ocasión, como lo adelantamos en nuestro programa, tenemos una invitada desde el otro lado del Atlántico, sí, exactamente desde España. Ya nos diré exactamente dónde se encuentra. Pero además, lo curioso de nuestra invitada es que es apasionada y bendito que existan estos apasionados. Voy a atrever a decir que es mexicanóloga o, sí, mexicanóloga o mayóloga. Ya nos dirá ella exactamente qué es, de quién hablamos, de Raquel Martínez Gómez, que acaba de escribir este libro que se llama La Máscara del Rey Maya. Ahí lo tiene usted con una medio selva y algunos detalles mayas, la cultura maya apasionante. Raquel, ¿cómo estás? Y gracias por tomarnos este enlace. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por la invitación. La pregunta para empezar y comenzar esta entrevista, ¿cuál fue tu primera idea o lo primero que tú viste o que conociste de México y en especial de los mayas estando en España? Bueno, claro, es una pregunta que me me lleva muy atrás, ¿no? Pero de México así en general, pues más allá de las nociones que tenía por lo que llegaba de la prensa, tuve una compañera mexicana, una enamorada de su propio país, que me transmitió la pasión, que fue compañera mía de doctorado cuando estudiamos en la Complutense. Y consiguió meterme, o sea, contagiarme esa pasión y que yo acabara en el año 98, curso 98-99 en la UNAM, haciendo parte de mi doctorado. Luego regresé a México en el 2003 para ser docente del TEC de Monterrey. En Torreón, el campus de Coahuila, ¿no? En Coahuila, en Torreón. Bueno, entonces, bueno, por ahí que fui conociendo algo, ¿no? La primera vez que fui a Palenque fue en ese año 98-99, que todavía se podía visitar, se podía subir al Templo de las Inscripciones. Y bueno, fue un poco mi primer acercamiento quizá cuando visité Chiapas, primer acercamiento al mundo maya, luego algún viaje a Yucatán. Y te estoy hablando de una Raquel muy joven, ¿no? De mi década de los 20, con lo cual pasaron años y bueno, luego regresé a vivir a México con un bebé de 7 meses que aprendió a hablar y aprendió a comer y aprendió a caminar en México, que ahora es una futura antropóloga, estudia antropología. Y nada, entonces por ahí el mundo maya, pero la historia, o sea, el encuentro con Alberto Ruzdulier y para meterme más a fondo con el mundo maya, pues fue una casualidad, fue justamente en Lisboa que conocí a su hijo menor, Claudio Ruz, y ahí empezamos a tirar del hilo. Pero ¿qué fue lo primero que te dijo Claudio ya en este encuentro con un personaje muy importante en la historia de México? Porque además has de saber que la zona arqueológica de Palenque pues, es de las más icónicas de México y de las más preciosas porque está internada en la selva. Pero ¿cuáles fueron esas primeras palabras que se dijeron para después, oye, pues ya sabes de más de los mayas, tu papá, yo, ¿cómo fue? Bueno, hubo palabras, pero yo creo que más importante que las palabras es lo que sobre todo a mí me atrapa en las historias, ¿no? Es como lo que se siente, ¿no? Entonces hubo como, o sea, yo noté una emoción al hablar del padre que no era normal. Y claro, luego fui entendiendo que es que esa emoción venía de una pérdida muy precoz, ¿no? De una pérdida de alguien que tiene 9 años y ve morir a su padre en un viaje de vacaciones. Y luego lo que él fue, o sea, aparte de los años que lo había conocido, lo que él fue buscando de su padre, ¿no? O sea, digamos que él hizo arqueología de la memoria, buscando quién había sido su padre durante toda su vida, ¿no? O sea, si yo lo conocí, imagínate, con cerca de 50 años o 40 y muchos, pues él había estado 40 años cogiendo, o sea, buscándote teselas, buscándote palcates, ¿no? Para ir completando el cuadro, el puzzle de su padre. Entonces, lo que me transmitió sobre todo fue pasión, pasión por emoción, tristeza, pero al mismo tiempo orgullo, ¿no? Y yo creo que ahí yo me atrapé un poco, pero no me di cuenta en Lisboa. Fue después, cuando seguimos platicando de su padre, yo regresé a México, platicamos, él me transmitió que quería contar la historia, que era importante que sus hijos conocieran quién había sido su abuelo, ya que él había sido una persona. Y ahí yo poco a poco me fui dando cuenta, cuando él me transmitía y me pedía ayuda de alguna manera, que nunca pensaba que era yo la que le iba a escribir, hasta que un día me di cuenta que era la que le iba a escribir.
Y ya definitivo, para que yo me diera cuenta que esta novela no solo la iba a escribir, sino que, o sea, iba a empezar a escribirla, sino que yo la iba a terminar, cayera quien cayera, con COVID por medio, etcétera, fue cuando lo vi llorar hablando de su padre, ¿no? Entonces, la historia de quién es Alberto Ruz, que yo me pensaba que yo estaba buscando quién es Alberto Ruz, me di cuenta que no, que la cuestión literaria, o sea, lo que a mí me motivaba a escribir esa novela y el punto de vista que yo utilizaba, la cuestión era por qué llora Claudio hablando de su padre, ¿no? Entonces fue el punto de vista, o sea, yo hablo, cuento la historia de Alberto, claro que hay una parte de biografía novelada, pero sí que quiero ser también muy honesta en el tema de que yo estoy eligiendo un punto de vista, y ese punto de vista es el de Claudio. No fue difícil, Raquel Martínez Gómez, platicamos con ella a propósito de este libro de La Máscara del Rey Maya. ¿No fue difícil decidir el no hacer un texto completamente, digamos, antropológico o histórico, muy denso, que si quieres, a lo que hiciste una novela? ¿Fue difícil tomar esa decisión o en qué momento se tomó la decisión? Bueno, pues es que yo también escribo ensayo y en mi mundo laboral me toca escribir esos papers densos con notas al pie, pero justamente yo necesito las dos cosas y en ese momento yo estaba buscando una novela, ¿no? Entonces, eso conjugó muy bien con una herida abierta a flor de piel que yo tenía, que era la propia muerte de mi padre, que había sido reciente, y yo quería explorar por ahí, pero yo decía, no, no es la historia de mi padre lo que quiero contar, pero sí necesitaba canalizar emociones. Entonces, claro que desde el principio ese libro, o sea, hubo momentos que sí, claro, al meterte a toda la labor de investigación que fue densa, ¿no? Tú has visto en el libro que hay momentos que yo también tengo que luchar con no dejar que la novela parezca un ensayo, porque es una novela, pero al mismo tiempo quiero contar todo lo que descubrió Alberto Rudoulier, ¿no? Entonces es claro que es un juego. Entonces yo ahí opté por estas tres capas, ¿no? Que voy intercalando. Una, como he dicho, la biografía novelada, con huecos, porque es que no es una, o sea, no teníamos todas las teselas, no teníamos todos los tepalcates. Otra, la propia relación que se abre con Claudio, ¿no? A propósito de escribir una novela de su padre, el encuentro y cómo vamos configurando, cómo vamos hablando, no solo de su padre y de los mayas y de la historia de México, también del presente actual, de lo que ocurre en la política española, de lo que ocurre en la mexicana, lo que ocurre en el mundo, ¿no? O sea, porque hay también una inquietud de, yo soy internacionalista, ¿no? O sea, y todas las relaciones internacionales y él también trabaja en esos temas. Entonces era como toda la filosofía de Alberto, todos sus temas, todo lo que pasó en el mundo maya, ¿no? Pues si hubo cambio climático en el mundo maya, pues ahora también. Entonces se va generando como una superposición de espejos entre lo maya, el pasado, el pasado más reciente, que es la vida de Alberto Ruz, el siglo XX, y el siglo XXI y nuestras conversaciones. Y luego el tercer plano es que yo desde el principio hay una voz que quiere contarle a la lectora y al lector cómo hacemos la novela, ¿no? Y esa es una parte metaliteraria que a lo mejor al principio me empezó a salir, pero me di cuenta que era interesante que fuera como la tercera parte, ¿no? Entonces la seguí. Para que a la gente se le antoje leer este libro, también platícales, por favor, explícanos, dinos cómo le hiciste, en tratar, en lograr, mejor dicho, Cuba, Francia, México, Chiapas y todo este asunto como bien lo dices, en lo que pasó, en lo que se vive, en este juego de tiempos. ¿Cómo lo lograste, Raquel? Bueno, pues lo logré porque, a ver, desde el punto de vista narrativo, digo, siendo todavía todavía necesito aprender muchas cosas, ¿no? Pero ya digamos que haber escrito esta siendo mi sexta novela, pues algo ya de oficio, un poquito de oficio, va entrando y entonces ya eres como más consciente de cómo quieres ir haciéndolo. Pero también, bueno, pues mi curiosidad, o sea, era como todo lo que yo no sabía que quería saber, ¿no? O sea, todo lo que desconocía que en ese momento, entonces el propio aprendizaje lo voy intentando transmitir en la historia y bueno, y estas tres, y para que no sea muy monótona una historia o la otra, pues me sirve un poco esta alternancia de capítulos, ¿no? De la historia del presente. Y luego, claro que
que digo, me siento un poco mal, ¿no? Porque yo soy un poco ecologista, entonces me siento mal decirlo, pero casi volví, o sea, los escenarios que conocí, lo que no conocía, regresé a casi todos los sitios para, pues como tú dices, o sea, había cosas que tenía que eran de contexto que necesitaba sentir en la piel otra vez. O sea, Palenque regresé, porque claro, cuando había ido una flaca de 20 y tantos años, ¿no? Que me hice fotos en todas las pirámides. Y ahora regresé como ya una mujer madura con mucha conciencia de que quería escribir una novela, ¿no? Y aparte fue muy bonito porque me acompañó una amiga mexicana que se llama Raquel también, y ella le gusta hacer fotos y le dije, mira, me tienes que hacer una foto pidiéndole permiso a Alberto Rudulier en su tumba, porque estoy escribiendo esta novela y al final no deja de darte un pudor, ¿no? Meterte en el mundo de los otros así de esta manera, ¿no? O sea, no, mucha gente se cree que tú te pones a escribir y te da igual, pero no, tienes dudas, tienes miedos, te sientes a veces como una intrusa en las historias de los demás, ¿no? Y entonces ahí, bueno, fue muy bonita ese regreso a Palenque, pero bueno, todo Yucatán, o sea, Uxmal, Etna, Calakmul, Chichen Itza, fui a todos esos sitios, ¿no? Y algunos no los conocía, Mayapán, porque claro, necesitaba saber cómo trabajó, o sea, qué había, porque Alberto Ruz es conocido por Palenque, pero Alberto Ruz había hecho mucho trabajo siendo jefe de la zona sur, ¿no? Durante muchos años hasta que, bueno, como has visto en la novela, tuvo que salir no por su voluntad. ¿Qué fue lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención, que quisiste compartir de este hombre que se convirtió después en mexicano, este arqueólogo Alberto Ruiz Luyer? ¿Es correcta mi pronunciación? Luliar, Luyer. creo que es Luliar, Luliar. Lulier. ¿Qué te dejó? Sí. Bueno, yo creo que, o sea, elegir una cosa sería difícil, pero me vas a dejar hablar de una conjugación, ¿no? De una conjugación primero de un espíritu muy abierto digamos, a sentirse, o sea, hablo más que nada nacionalidades. O sea, su faceta política crece en Cuba, él es de familia cubano-francesa, su madre era alsaciana, su padre de familia, su padre había crecido desde muy pequeño en Francia, pero venía de una familia cubana también revolucionaria, o sea, que había luchado contra la colonia española. Entonces, luego llega a México como exiliado y se siente mexicano casi desde el principio, ¿no? Entonces me gusta eso de lo que para él era muy importante, que era todo el tema de la justicia social y la ciencia, ¿no? Que él fuera un espíritu abierto, o sea, que donde fuera podía ejercer como de persona que luchaba por la justicia social y como científico, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Y estas son las otras dos cosas, ¿no? O sea, es una conjugación de las tres cosas. Una, ese espíritu de estar de donde estuviera, poderse sentir un poco una mezcla de todo y no tener que renunciar a una identidad a otra o tener que ponerse una bandera por encima de la otra. Y luego, pues que él no quería inventarse nada, o sea, sentí un respeto absoluto por el mundo maya. Él queda fascinado cuando llega a México por las civilizaciones antiguas, por los pueblos originarios de México. Y bueno, se va para el mundo maya porque, bueno, pues por ejemplo, Caso se lo había llevado antes a Montalbán, pero él se da cuenta que hay ya distintas pueblos que ya han sido más investigados, ¿no? Mixtecas o los aztecas. Entonces él se va al mundo maya, pero ahí empieza a descubrir que, bueno, pues que algunos arqueólogos, algunos antropólogos no habían sido del todo rigurosos, ¿no? Entonces él sí que quiere ser riguroso. Entonces empieza a rebatir y con las evidencias empieza a rebatir a los grandes del mundo maya, ¿no? A Thompson, a Morley. Y él, o sea, desde su formación mexicana, ¿no? Que eso también es importante subrayarlo. Porque él, aunque había nacido en París, él se había formado como arqueólogo en México y él había perdido la nacionalidad francesa al mismo tiempo, bueno, por no ir a la Segunda Guerra Mundial, pero él venía de luchar otra batalla en Cuba, o sea que está totalmente justificado. Y él, enseguida que pierde la nacionalidad francesa, obtiene la mexicana y él se siente mexicano y él es el primer mexicano que sale de la Escuela Nacional de Antropología e Historia como arqueólogo. O sea, tiene el carnet del primer arqueólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces,
ese respeto que tiene por el mundo maya, ese, incluso poniendo en riesgo su muerte, poniendo en riesgo su vida y la de su familia, como hizo cuando tuvo que salir de Mérida, pues me genera una admiración muy grande, ¿no? Hablando de lo que decías, mira, lo que tengo aquí, el mundo Ajá. maya. Ah, sí, el ¿Qué libro fue de Morley. ese Y libro él viste que infaltable? acaba de reeditar El pueblo maya de Alberto Ruz, ¿no? Sí, Entonces, claro. claro, es un libro maravilloso que, sobre todo, que en ese corte que hacían muchos de estos científicos extranjeros, ¿no? Entre lo que era la civilización antigua y el pueblo maya actual, él en el pueblo maya quiere dejar muy claro que es una cosa consecuencia de la otra y que no puede, y que el desprecio que habían mostrado algunos de estos estudiosos por el pueblo maya actual, pues que a él le daba mucha rabia, ¿no? Y quería rebatirlo en todo caso, ¿no? De toda esta información que encontraste, que investigaste, que incluso el mismo Claudio Ruiz Rud, por supuesto, te dio muchísima información y detalles. Raquel, ¿se quedó algo fuera? ¿Sí lograste, a través de la historia que novelas aquí, sí lograste compactarlo y tenerlo todo en este libro? No, por supuesto que no pude tener todo. Hay datos con los que me peleé y hay historias que quise tener y que no conseguí, que no conseguí ni en la parte de las fuentes escritas ni en la parte de las fuentes orales obtener. Pero a mí me pareció que eso era muy interesante desde el punto de vista de la construcción de la novela, porque esos vacíos se van anunciando, no es algo que no quiero transmitirle obviamente no todos, pero algunos de esos vacíos importantes, al menos los vacíos de los que yo fui consciente, pues los voy dejando ahí en las conversaciones con Claudio, en la parte narrativa que es en primera persona, y luego yo ficciono, o sea, hay muchas cosas que no tengo los datos, hay algunas cuestiones que yo voy ficcionando, imagínate, hay un encuentro entre, o sea, hay un encuentro en algún momento con su primera esposa, que luego fue una antropóloga buenísima, Calista Guiteras, hermana del revolucionario cubano Tony Guiteras, que es una historia también, o sea, porque estamos en la historia de los mayas y lo que significó Alberto Ruz para México, pero es que ya, o sea, en Cuba ya se mete en el meollo de lo que fue la historia de los años 20 cubanos, ¿no? Que luego acabaron siendo en algún momento la revolución cubana, ¿no? Y ya enemigo de Batista, ¿no? Sobre todo Tony, pero al final le tocó a él también, o sea, él cuando llega a México sale de una cárcel de Batista, ¿no? A México. Bueno, entonces, hay, por ejemplo, cuando conoce a... Yo nunca supe cómo pudo, dónde, nos imaginamos, Claudio se imaginaba que era la Universidad de La Habana, pero no se sabía, no se sabe bien el momento, entonces en un momento que estamos hablando en la novela, él me dice, no, es imposible. Pero luego yo en el capítulo siguiente, esto lo hago varias veces, ¿no? Después de avisar a la lectora que no lo tenemos, yo me imagino que fue en una reunión en la universidad de estudiantes y cómo se conocieron y cómo pasaron el día juntos, claro que hay, pero claro, es que es una novela, entonces hay que ficcionar. Y luego, claro, yo me lo pasé muy bien con estos juegos, que bueno, tú valorarás si quedaron bien engarzados o no, ¿no? Pero que creo que yo quedé contenta al menos. No sé en un año si estaré contenta, pero de momento ahora estoy bastante contenta con cómo pudo resolverse. Y este deseo de Claudio Ruz, de que se diera a conocer lo que hizo su padre, ¿ya lo revisó él? ¿Ya lo revisaron sus nietos? ¿Qué te han platicado ellos de este trabajo de Bueno, La los, Máscara del Rey Maya? los nietos son los hijos de Claudio son muy pequeños. Supongo que con el tiempo en algún momento lo leerán, pero bueno, claro, por supuesto, trabajé todo el rato con Claudio y claro, no te creas que el primer borrador, él fue muy duro con la lectura, pero qué lujo tener un lector duro en un primer borrador, ¿no? Para mí eso me parece que siempre se agradece. Pero además, pues lo que te decía antes del pudor de la historia, si tú estás contando la historia de un personaje importante en la historia de México, pero además es que estás contando la historia de este lector no es cualquiera, porque había sido su padre, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que él está muy contento, además creo que se puso muy contento que al final la novela se publicara en México y se publicara bajo un sello que garantiza una distribución y garantiza una visibilidad, ¿no? Porque ese era nuestro objetivo, ¿no? Pero claro que habrá cosas que habrá todo, quizá no esté conforme, ¿no? Pero bueno, digamos que lo importante sí que a esas primeras críticas le hice caso porque creo que tiene también un buen ojo de lector, ¿no? Que es de agradecer. Y luego, por supuesto, o sea, en un primer momento, o sea, ahí hubo, la narradora fui yo, pero al fin, yo sentí que había como dos manos detrás, ¿no? O sea, que Claudio en esta novela fue clave. O sea, digamos que podría ser un segundo autor de la novela. Y ya que conociste también a través de Claudio Ruz, conociste al arqueólogo Alberto Ruz, ¿con qué te quedas de ese arqueólogo que estuvo aquí en México y encontró y se dio cuenta de esta maravilla que es el templo de los mayas en Chiapas? ¿Con qué me quedo? Bueno, pues yo creo que, fíjate, hemos estado hablando de la persona científica, pero yo me quedo con él mismo. Nos hacen falta como referentes de personas que se comprometen con las cuestiones, pero que al mismo tiempo son rigurosos, que no banalizan. Y creo que estamos súper plagados de historias distópicas. Creo que ahora mismo estamos como en un mundo donde se está en el entretenimiento, pero también incluso permeando la literatura, ¿no? Entonces creo que para mí ya o sea, hay algunas que, por supuesto, he sido lectora de mucha distopía, pero como que hay un momento que siento que también es bueno que compensemos un poco, ¿no? Con referentes que nos hagan creer o sea, que nos hagan creer en el ser humano. Y yo creo que Alberto es de esos personajes que te hacen con sus claroscuros, porque todo el mundo lo tiene, y seguramente con sus pequeñas incoherencias. Pero en los trazos gordos, ¿no? Si tuviéramos que hacer un retrato, en esos trazos gordos son trazos gordos de una persona que es un modelo, ¿no? Para el presente. Totalmente de acuerdo contigo en lo que acabas de comentar al final, de verdad, totalmente de acuerdo. Estamos platicando ya, se nos acabó el tiempo con Raquel Martínez Gómez, que nos ofrece este libro que afortunadamente llegó a México, La Máscara del Rey Maya, ahí lo tiene usted en la pantalla. Para la gente que nos escucha en radio, ya le decía, está en una selva muy bonita, chiapaneca, y con unos motivos alusivos a esta cultura tan, de veras que se tiene que aprender tanto de la cultura maya. ¿Dónde te podemos ver, escuchar, conocer más de ti, Raquel Martínez? ¿Redes sociales? Bueno, pues tengo un blog literario que se llama cenizadeombú.org. Bueno, pues invito ahí escribo de vez en cuando también de libros, últimamente menos de lo que me gustaría, pero y también, bueno, cualquier persona que se quiera poner en contacto conmigo, pues ahí a través de la página web se puede poner y ahí también están las referencias a mis otras novelas y donde se pueden encontrar. Ahora que estés acá en Ciudad de México, te estoy comprometiendo. Vienes acá al programa, al estudio y platicamos ya en el estudio. Bueno, pues será un placer. Estoy esperando, a ver, yo deseosa de regresar, ¿no? O sea, que desde antes o sea, justamente ese último viaje que realicé por la península de Yucatán fue justo antes de que empezara la pandemia. O sea, regresé enero del 20 a España, a Madrid, y claro que me quedé como con muchas ganas de regresar y espero poder presentar, estoy deseándolo, ¿no? Poder presentar muy pronto La Máscara del Rey Maya en Ciudad de México y si puede ser en Mérida y en Jalapa y en Puebla y en otros lugares. Acá te estaremos esperando, Raquel Martínez Gómez, para que presentes el libro y por supuesto que lo dediques. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Cuauhtémoc, fue un placer.